Hola, qué bueno saludarlos nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio reflexivo sobre el Evangelio del próximo domingo, 30, eh, 30 de abril del año 2023, ¿no? Pero como siempre vamos a hacerlo, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que active en nosotros ese Santo Espíritu que nos dio en el bautismo para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En verdad, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas atienden su voz. Luego las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. En cambio, no seguirán a un extraño, huirán de él, pues las ovejas no reconocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Cuantos han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este Santo Evangelio es el Buen Pastor. Este domingo 30 de abril del año 2023 se celebra el Día del Buen Pastor. Por eso este Evangelio. Jesús es el Buen Pastor, pero Jesús también es la puerta. Nos está diciendo muy claramente, todo tiene que ser en orden a Jesús. Todo tiene que ser por Él, con Él y en Él. Lo que no está en orden a Jesús, pues es tiniebla, es tiniebla, es tiniebla. Lo que está en orden a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, es luz, es luz. Acá dice que a este le abre el portero, ¿no? A este. ¿Quién es este? Jesús. ¿Quién es el portero? El Espíritu Santo. Sí, el Catecismo en el numeral 683 dice muy claro que nadie puede acercarse a Cristo si primero no es atraído por el Espíritu Santo, ¿no? Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por insinuación del Espíritu Santo. Entonces el portero es el Espíritu Santo. Algunos padres de la iglesia dicen que el portero es Moisés. Moisés fue el portero de la ley, ¿no? Bien, eh, son muy interesantes las dos aseveraciones. Bueno, a este le abre el portero y las ovejas atienden a su voz, luego las llama una por una y las saca fuera. ¿De dónde las saca? A ver, resulta que en los tiempos de Jesús habían unos lugares, digamos que unos campos muy grandes donde guardaban los rebaños, varios rebaños, muchos rebaños los guardaban para protegerlos pues de los animales, de los lobos y de las inclemencias del clima, ¿no es cierto? Digamos lo que era como un parqueadero de rebaños, algo así. Eh, este gran lote, por decirlo de alguna manera, este gran lote donde guardaban todos muchos rebaños, pues es figura del judaísmo, porque en el judaísmo convivían muchos grupos religiosos
Si bien es cierto que vivían con alguna tensa calma, pues sí, no faltaban las tensiones. En el judaísmo convivían los escribas, fariseos, celotes, saduceos, etcétera. Había muchos grupos religiosos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Cristo? Cristo va y saca de este sitio donde están todos los rebaños, va sacando las ovejas suyas para armar su propio rebaño que se llamará el cristianismo o la iglesia o el nuevo Israel, ¿sí? Es lo mismo, el nuevo Israel, el pueblo de Dios, la iglesia, así nació. Jesús fue y lo sacó. ¿De dónde? De todos estos rebaños del judaísmo, ¿cierto? Bien, una iglesia universal donde también entraron, por supuesto, los gentiles, ¿no? Bueno, pero aquí se está valiendo de esta imagen para decirnos que los saca fuera de dónde, del judaísmo. De muchas maneras, Jesús, en las Sagradas Escrituras, en la Santa Tradición y en el Magisterio, nos está diciendo que el buen pastor es el que dirige a su rebaño, el que guía a su rebaño a la luz de la revelación, ¿no? Y la única luz que tiene en cuenta para guiar su rebaño es la revelación de Dios. Pero así como Dios es trino y uno, es decir, que es un solo Dios, pero tiene tres personas, la revelación es una sola, pero tiene tres fuentes. ¿Por qué? Porque las tres personas, así forman un solo Dios, son tres personas muy diferentes. El Padre es quien engendra, el Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. Asimismo, la revelación de Dios es la revelación de las tres personas, pero el Padre se revela muy diferente a cómo se revela el Hijo y el Espíritu Santo se revela muy diferente a cómo se reveló el Padre y se reveló el Espíritu Santo. Entonces, la carta a los hebreos nos dice que de muchas maneras habló Dios a través de los profetas, pues está hablando de las Sagradas Escrituras donde se reveló el Padre. Luego, la Santa Tradición empieza con la predicación de los apóstoles, pero los apóstoles que van a predicar únicamente lo transmitido por Cristo. ¿Y qué les transmitió Cristo? Pues acordémonos de los discípulos de Emaús. Cristo a los discípulos, a los apóstoles, les explicó las Sagradas Escrituras y les dijo, les hizo entender que todas las Sagradas Escrituras hablan de Él. Entonces la Santa Tradición está en orden al Hijo eh, y el Magisterio en orden al Espíritu Santo, ya que Juan 14:26 dice claramente, cuando venga Él, el Espíritu Santo, Él les recordará, explicará y enseñará todo sobre mí. Entonces, vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 95. ¿Qué nos dice? Dice, ojo lo que dice, numeral 95 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. O sea que no se puede prescindir ni de las Sagradas Escrituras, ni de la Santa Tradición, ni del Magisterio de la Iglesia Católica para guiar a este rebaño que se llama Iglesia. No se puede prescindir, ¿no? ¿Qué es el Magisterio de la Iglesia? ¿Qué es el Magisterio? Dice acá el numeral 85 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado solo al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Continúa el numeral 86. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Oiga qué claro. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios. O sea que el Papa y los obispos no están por encima de la palabra de Dios, están a su servicio.
¿no? Repito, numeral 86. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Ojo, para enseñar solamente lo transmitido, para enseñar solamente lo transmitido. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Bueno, un buen pastor, un buen pastor, ¿no? Un buen pastor, ¿no? Que quiera ser como Jesucristo, tiene que ceñirse a la sana doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, lo que acabamos de leer. Miremos, por ejemplo, la liturgia. La liturgia. ¿Qué dice la liturgia acerca de esto, de pastorear el rebaño? Pues miremos la liturgia que dice, ¿no? El prefacio, hay dos prefacios que se refieren a los apóstoles, prefacio 1 y prefacio 2, ¿no? Acuérdense que el prefacio en la Santa Misa, en la Eucaristía, es cuando dice, en verdad es justo y necesario, ¿no? Claro, el prefacio empieza con el saludo, que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, ¿no? Y bueno, y continúa en verdad, a ver, hagámoslo bien. El prefacio empieza, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, ¿no? Nuestro Dios es justo y necesario. Bueno, aclaremos una cosa, aprovechemos para comentar algo. El prefacio siempre empieza igual y termina igual, cambia en la mitad. En la mitad es una acción de gracias, ¿no? De acuerdo al tiempo litúrgico. En la mitad del prefacio siempre va una acción de gracias por los bienes recibidos en la creación, en la redención y en la santificación, ¿no? Entonces viene este prefacio, uno de los apóstoles, como dice, es muy acertado para explicar lo que estamos tratando. Dice, dice así, a ver, hagámoslo desde aquí, dice, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno. Oiga pues, Pastor eterno, ¿no? Porque no abandonas a tu rebaño. Acuerden que el prefacio se le dirige al Padre en nombre de Jesucristo, ¿no? Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles, ¿no? Lo proteges y conservas aquí en el rebaño, ¿no? Y quieres que tengan siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio, ¿no? Qué coherente este prefacio con lo que acabamos de leer en el Catecismo, repito. Porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Ojo a lo que sigue. Y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores, o sea, la tradición apostólica. Repito, y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores, o sea, la tradición apostólica, a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio, ¿no? Por eso con los ángeles, los arcángeles. Bueno, ¿por qué este comentario como tan insistente, como tan, no, como tan insistente, sí? Pues resulta que ahora hay algunos obispos de la Iglesia Católica que quieren predicar otra cosa, ¿no? Que quieren predicar otra cosa. Y para ello me voy a valer de una entrevista que se le hizo al cardenal Gerhard Müller, ¿no? Gerhard Müller, digamos que es un peso pesado del Vaticano, un hombre católico, un cardenal católico, fiel a la sana doctrina, fiel a la revelación. Entonces mire esa entrevista que le concedió Gerhard Müller a EWTN. Dice, el cardenal Gerhard Müller irrumpió en el sínodo sobre la sinodalidad en algunos de sus comentarios más fuertes hasta el momento sobre la dirección de la Iglesia Católica bajo el Papa Francisco. O sea, está criticando la dirección que se ejerce en este momento a la Iglesia Católica, claro, al mando del Papa Francisco, ¿cierto? Describiendo el proceso sinodal como una toma
de control hostil de la Iglesia que amenaza con terminar con el catolicismo. Qué grave estas declaraciones, ¿no? En una entrevista concedida a EWTN, el exprefecto para la doctrina de la fe, o sea, que es un peso pesado, o sea, no es un hombre conocedor, no es cualquier persona la que está opinando, es el cardenal Gerhard Müller, exprefecto para la doctrina de la fe. En una entrevista concedida a EWTN, el exprefecto para la doctrina de la fe condenó las ideas heterodoxas expresadas por el liderazgo del sínodo y en los informes sinodales y criticó el enfoque de la iniciativa en la autorrevelación en oposición a la fe católica. ¿Qué quiere decir esto? El cardenal Gerhard Müller está criticando la posición de los directivos del sínodo cuando quieren cuando quieren colocar el intelecto humano por encima de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, la autorrevelación, según ellos, es lo que debe guiar el sino de la sinodalidad, no la revelación de Dios, ¿no? Es la autorrevelación, o sea, porque según ellos es el Espíritu Santo hablando a través del pensamiento del hombre en este momento, ¿no? Eso es una gran herejía, como ya lo va a explicar el cardenal Gerhard Müller, ¿cierto? Dice, continúa el cardenal Gerhard Müller. Este es un sistema de autorrevelación y es la ocupación de la Iglesia Católica y la toma hostil de la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Cuando le preguntó si el sínodo sobre la sinodalidad se perfila como un intento de destruir la Iglesia, el cardenal Müller respondió con dureza, sí, ¿no? Comparó el estado del proceso sinodal con la herejía del arrianismo, oiga, qué grave esto, y es un hombre que tiene autoridad para hacerlo, ¿no? Comparó el estado del proceso sinodal con la herejía del arrianismo y la forma marxista de crear la verdad, insistiendo en que los católicos deben resistirla. O sea, los católicos, que nos llamemos de verdad católicos, tenemos que resistirnos a esto, ¿cierto? Es como continuó el cardenal Gerhard Müller, es como las viejas herejías del arrianismo, cuando Arrio pensaba según sus ideas lo que Dios puede hacer y lo que Dios no puede hacer. Este gran hereje Arrio, pues se creía más sabio que Dios, ¿no? Y prácticamente decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, le decía a Dios lo que estaba bien y lo que estaba mal, o sea, lo que Dios debía hacer y lo que Dios no debía hacer, ¿no? Continúa Gerhard Müller, los líderes del sínodo están soñando con otra iglesia que no tiene nada que ver con la fe católica, ¿no? Y está absolutamente en contra, criticó el cardenal Müller, ¿no? Quieren abusar de este proceso para cambiar la iglesia católica y no solo en otra dirección, sino en la destrucción de la iglesia católica. Mire esta afirmación esta afirmación que hace el cardenal Gerhard Müller. Dice, abro comillas, nadie puede hacer un cambio absoluto y sustituir la doctrina revelada de la Iglesia. O sea, nadie puede cambiar las Sagradas Escrituras, ni la tradición apostólica, ni el magisterio. Nadie puede hacer un cambio absoluto y sustituir la doctrina revelada de la Iglesia, enfatizó. Pero tienen estas ideas extrañas como que la doctrina es solo una teoría de un teólogo. Grave, grave. Respondiendo a una imagen reciente publicada por la cuenta de Facebook del Sínodo que presentaba a una mujer sacerdote e imágenes del orgullo LGBT, el cardenal Müller dijo, creo que hay un deseo de asumir un poder que no existe. Quieren ser más inteligentes que Dios mismo. Ave María. También estuve de acuerdo en que el sínodo sobre la sinodalidad es un intento de crear un concilio Vaticano III no oficial, ¿no? Gravísimo todas estas declaraciones, ¿no? El cardenal alemán Gerhard Müller también dedicó unas palabras para su colega maltés Grech. Ojo, ojo, Grech, el cardenal Grech, es el secretario del Sínodo de los Obispos, ¿no? Dijo, ¿cómo es posible que el cardenal Grech sea más inteligente que Jesucristo? Preguntó el cardenal Müller, cuestionando de dónde saca Grech su autoridad para relativizar la palabra de Dios, ¿no? También reprendió la reciente afirmación de Grech de que el sínodo sobre la sinodalidad es capaz de abrir escenarios ni siquiera imaginados por el Concilio Vaticano II. Termina así el cardenal Müller. Todos los que estudiaron el primer semestre de teología saben que la Iglesia y las autoridades de la Iglesia no pueden cambiar la revelación. Repito,
Todos los que estudiaron el primer semestre de teología saben que la Iglesia y las autoridades de la Iglesia no pueden cambiar la revelación, replicó el cardenal Gerard Müller. Agregó que Grech, además, ni siquiera es un teólogo reconocido y no tiene importancia en la teología académica. Termina la entrevista el cardenal Müller diciendo: el Papa no tiene autoridad para cambiar la enseñanza de la Iglesia. Qué tremendo, tremendo esto, porque ni más ni menos esto fue lo que ocurrió en el sínodo alemán. El sínodo alemán ya los alemanes entraron en cisma y ellos están bendiciendo parejas del mismo sexo, ¿no? Parejas de homosexuales. Estaban permitiendo que las mujeres vayan a ser sacerdotisas, están permitiendo que los laicos digan las homilías y una cantidad de desatinos, ¿no? Una cantidad de desatinos. Lastimosamente, esto de la iglesia alemana empieza a hacer metástasis y muchas conferencias episcopales empiezan a coquetearle a esto, ¿no? Empiezan a coquetearle a esto. Entonces, conclusión, fuera de esta iglesia no hay salvación. Tenemos que aferrarnos a esta iglesia y perseverar hasta el final. Una aclaración importante: la iglesia es sacramento de Cristo. Sí, la iglesia es sacramento de Cristo. Y el numeral 1128 del catecismo es muy claro. El poder del sacramento no depende de la santidad del ministro que lo administra, porque es Cristo mismo quien actúa en él. Este numeral del catecismo está blindando la iglesia, porque, a ver, si de pronto el Papa está cambiando la sana doctrina y los obispos también, la iglesia sigue siendo la iglesia de Cristo, porque es Cristo mismo quien actúa en él. Es Cristo quien bautiza, es Cristo quien confirma, es Cristo quien celebra la Eucaristía, es Cristo quien celebra los sacramentos. ¿Sí ven? Entonces, quedan muchos obispos buenos, quedan muchos sacerdotes buenos, quedan muchos diáconos buenos, quedan muchos laicos buenos, ¿no? Como decía el padre Santiago Martín, que pues, la iglesia no es el Papa, la iglesia no es el Vaticano, eso es un centro acopio, un centro administrativo, ¿no? Eh, pero a mí personalmente me llama mucho la atención que Roma no ha hecho nada, absolutamente nada, no se ha manifestado contundentemente con los obispos, con lo que pasó en Alemania, con los obispos alemanes que entraron en cisma, que desobedecieron por completo a la autoridad de Roma. Roma no ha dicho nada, no. Entonces, pues no hay una posición fuerte del Vaticano para condenar, por ejemplo, eh, esto que están haciendo los obispos alemanes, según el Código de Derecho Canónico, amerita excomunión late sentencia, o sea, inmediata, y todavía no se ha manifestado. Bueno, ¿qué nos queda? Pedirle mucho al Señor por nuestra querida Iglesia Católica, porque es la única iglesia fundada por Cristo y es la única iglesia que salva. Hay argumentos teológicos, muy claros, muy contundentes para demostrar esto. Y eso que todas las religiones salva, eso es mentira. Eso es mentira, porque la salvación no se puede escoger como por catálogo, como comprando unos tenis, como comprando un blue jean. No, la salvación es solo por un sacrificio único y eterno de Cristo en la cruz. ¿Sí ve? Pidámosle al Señor, pidámosle al Señor que nos ilumine a todos, a todos, a todos, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los laicos, que nos ilumine a todos para que en todo tiempo y en todo lugar seamos iglesia fiel a Jesucristo, iglesia fiel a la revelación de Dios y tener siempre en cuenta las tres fuentes de la revelación, ¿no? Las Sagradas Escrituras, la Santa Tradición y el Magisterio de la Iglesia Católica. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias. Dios los bendiga.